Buenos días, familia. Dios le bendiga. Cristo le ama. Le siga bendiciendo y le siga acompañando en cada paso que el Señor le permita dar. Y hoy traigo un tema muy importante y muy nutritivo, porque es el tema más importante que tú podrías haber escuchado en tu vida, porque se trata de el nuevo nacimiento. Se trata de nacer de nuevo. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? ¿Por qué el tema viene? ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Jesucristo dice que no nos sorprendamos cuando Él dice que en realidad es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? No vengas y tome la palabra en la carne como la tomó Nicodemo, que Jesucristo le preguntó, él le dijo que es necesario nacer de nuevo, y él se preguntó y le dijo, ¿cómo yo siendo hombre viejo podré entrar, acaso podré yo entrar en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Eso fue lo que él le vino a la mente. Eso fue porque así fue que la interpretó. La palabra de Dios no es una palabra que podamos entenderla con filosofía humana. La palabra de Dios no es una palabra que, por más ciencia, doctorado, conocimiento que tú tengas aquí, ella no se te va, tú no vas a entenderla. No, la podrás entender de otra manera, pero la palabra de Dios se recibe por revelación. Dice Jesucristo que ellas son espíritu y son vida. Es decir, y Dios dice en su palabra que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Tú tienes que ser una persona espiritual, es decir, tienes que venir a los caminos del Señor para poder entenderla, para poder dirigirla bien, como es debido. Y sí, el tema es, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque ese tema es importante. Ese tema es importante porque ese tema va a romper con muchos mitos, con mucha idea que tienen muchas personas. No que todos somos hijos de Dios. Y hay una parte importante cuando decimos decir, hay una parte que hay que corregir. Cuando decimos que somos todos hijos de Dios. Y es que en esta no es simplemente decir somos todos hijos de Dios. Porque hay una parte de la cual quizá naciste por voluntad humana. Claro. Allí donde citaré la palabra, allí donde le nació a Abraham un hijo con Agar, la egipcia, la esclava egipcia, la esclava de Sarai. Dice que a Abraham le nació un hijo en ella. Se llamaba Ismael. Y ese era un esclavo. Pero el Señor le prometió tantas cosas a Abraham, que Abraham dijo, Señor, ha de heredar un esclavo en mi casa. Y el Señor le dijo, no, te nacerá un hijo. Te nacerá un hijo. De Sara te daré un hijo. Ok. Ahí fue cuando ya le nació a Abraham que tuvo, porque Sara era estéril, ya anciana. Ella fue estéril desde el principio. Pero el Señor utilizó todo eso fue para glorificarse. El Señor le gusta, el Dios, nuestro Dios Todopoderoso es un Dios que le gusta glorificarse. Es decir, es un Dios que le gusta hacer las cosas para que nosotros le demos la gloria. Para que no haya cálculo humano, en ningún momento, en ningún sentido, que usted se ponga a calcular y usted diga, espérate, que no cuadra, no me da, no sé, es imposible. El Señor hace las maneras de tal punto que nosotros nos pongamos a calcular, a examinar, a estudiar, duremos tiempo, años y años y años estudiando, como están los judíos estudiando. Y llevan años y siglos estudiando. Pero todavía no han dado de que Jesucristo sí es el Mesías. Por eso que la palabra de Dios no se basa en eso. El Señor llega al punto de que Él hace las cosas de que en realidad se nos explota el cognitivo de la mente. De que en realidad digamos, sí, Él es Dios. No hay manera de cómo podemos entender a Dios. Y sí, le nació un hijo a Abraham en Sara, llamado Isaac. Entonces, Ismael era el hijo nacido en esclava, pero Agar no era la esposa de Abraham, sino que era una esclava, por cuanto Abraham llegó a Agar, por cuanto Sara fue que le dijo, ya ves que el Señor no me ha dado hijo.
me ha hecho estéril. Entonces Sara fue cuando le mandó a Abraham que se acostara con la esclava egipcia, Agar. Entonces ahí le nació un hijo llamado Ismael, que fue un esclavo. Es decir, ahí fue cuando Abraham, vuelvo y repito, dice que le dijo al Señor de tantas promesas que el Señor le dijo que le iba a dar a Abraham. Abraham le dijo al Señor, Señor, va a heredar de mí un esclavo. El Señor le dijo, no, le daré un hijo a Sara. Entonces ahí fue cuando nació Isaac. Entonces Isaac es el de la promesa. Sara nació, el de Ismael nació por voluntad humana. Desespero, dice que respondió Abraham el ruego de Sara. Entonces se llegó a Agar, porque se desesperó Sara, vio que no tenía hijo. Quería un hijo, pero nació siendo esclavo. Nació en esclavitud. Nació siendo esclavo. Es decir, los esclavos no heredan, sino los de la promesa. ¿Quién fue el de la promesa? El de la promesa, de donde el Señor dijo que así dice, sal y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. La descendencia de Abraham no iba a salir de Ismael, no iba a salir de un esclavo, iba a salir del de la promesa, iba a salir de su hijo con Sara. De ahí es donde iba a salir la promesa de Isaac. Entonces sí, el esclavo no hereda, sino es el hijo. Y cuando Jesucristo dice que es necesario nacer de nuevo, ahí es donde te digo. Ahí te voy a alinear de que tú y yo nacimos, dice el salmista David, que en pecado me concibió mi madre. Tú y yo nacimos pecadores desde el principio. Desde el nacimiento de nuestra madre ya éramos pecadores. Ya éramos pecadores. Desde el vientre de nuestra madre nacimos siendo pecadores. Entonces, por cuanto nacimos siendo esclavos del pecado, tú y yo venimos siendo cuando se nace, mira por qué Jesucristo dice que es necesario nacer de nuevo. Cuando se nace por voluntad humana, es decir, te parió tu madre, wow, gloria a Dios, sí, pero naciste siendo esclavo del pecado, naciste siendo esclavo. Entonces, para pasar a ser de la promesa, ahí donde Jesucristo dice, es necesario nacer de nuevo. Es decir, para tú ser hijo de la promesa, para tú ser hijo de Dios, te es necesario nacer de nuevo, de la palabra y del espíritu. Jesucristo dice que es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Hablándote del agua allí, de la palabra. La palabra, es necesario nacer de la palabra y del espíritu. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque quizá nuestra madre nos enseña costumbres de cómo nosotros debemos nos enseñan costumbres humanas. En sí, cosas que nos ayudan a convivir como seres humanos aquí en esta tierra. Claro que sí. Oye, nos ayudan a convivir como seres humanos aquí en esta tierra. La verdad del hombre solamente nos ayuda a convivir como seres humanos en esta tierra. Quizá yo te pueda decir una verdad. Tú tienes brazos y piernas, claro, eso es una verdad. Pero la verdad de Dios va mucho más allá que yo decirte la verdad sobre un hecho. La verdad de Dios te revela la identidad tuya. La verdad de Dios te revela el motivo de tu existencia. La verdad de Dios te revela y te dice por qué tú estás aquí en esta tierra. La verdad de Dios te da a conocer tu identidad. La verdad de Dios te da a conocer tu identidad. La identidad tuya está en Cristo. Si tú no tienes a Cristo, no tienes identidad. Si no tienes a Cristo, no tienes vida. Si no tienes a Cristo, no has nacido de nuevo. ¿Por qué es necesario, dice, nacer del agua y del espíritu? Es decir, de la palabra y del espíritu. Porque mira aquí lo que dice la palabra en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. En su capítulo 3, en su verso 16, dice aquí en el nombre de Jesús, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque para nacer de nuevo
Tú tienes que desaprender lo que tú aprendiste aquí en la tierra. Filosofía, ciencia humana, doctrinas humanas, costumbres humanas, cuentos de hada. Todo eso, tienes que desaprender de todo eso. Es decir, tienes que despojarte de esa mentalidad. Tienes que despojarte de todo lo que tú aprendiste aquí en la tierra. Porque nada de eso te va a llevar para ningún lado. Solamente te va a ayudar a convivir como seres humanos, para estar agradable al hombre. Pero dice la palabra algo importante. Dice que el mundo os aborrecerá. Dice que el mundo representa prácticamente las tinieblas. Sí, porque él dice que Satanás ha descendido con gran ira. Porque sabe que le queda poco tiempo. Pero también habla una palabra. Dice que el mundo entero está bajo el maligno, es decir, está bajo Satanás. Satanás es quien influencia a este mundo. Satanás es quien dirige prácticamente a los hijos de desobediencia, aquellos que se dejan guiar por el deseo de su carne, por el mundo y sus deseos. Satanás opera en toda esa persona. Pero el Señor solamente opera en aquellos que sí se dejan guiar, porque dice que el Espíritu Santo nos guiará en toda verdad, en toda justicia y verdad. Y sí, porque es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque es necesario desaprender, porque es necesario nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu, porque nuestros padres nos enseñaron cosas, costumbres, claro, que solamente nos ayudaban, eran para un bien, sí, pero nos ayudaban solamente para convivir con el ser humano, agradándole al hombre, pero desagradándole a Dios. Por cuanto es mejor, el Señor te manda que nazca de nuevo. Porque Él dice que el mundo nos aborrecerá por causa del nombre de Cristo. El mundo nos aborrecerá por llamarnos y ser quienes somos. El mundo nos aborrecerá por nuestra manera de vivir. El mundo nos aborrecerá, no todo el mundo te aceptará. Y por eso es mejor agradarle al Señor y que el mundo te aborrezca, que agradarle al hombre y que no le agrade a Dios. Porque es mejor agradarle a Dios, por cuanto parta de esta tierra, entonces encontrarás descanso. Pero si le agradas al hombre, cuando parta de esta tierra no encontrarás descanso, porque nunca buscaste agradarle a aquel que te va a guardar en la eternidad cuando parte de esta tierra. Soy joven, lo que tengo son 22 años. Y teniendo 22 años no puedo decir que me queda un largo tiempo por vivir en esta tierra. No, un día alguien me va a encontrar en esa cama con el cuerpo sin vida. Pero mi seguridad, yo no tengo, ¿cómo te digo? No sé si el día que vaya a amanecer, no sé, si solamente me acuesto confiando en el Señor. Confiando en el Señor, porque sé que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, eso me llevará allí, me dará descanso. Ya Cristo me justificó, no por lo que yo hice, no. Dice que no es por obra para que nadie se jacte. No, ya yo soy justificado por Cristo. Ya yo soy justificado por Cristo, porque su sangre me justificó. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario me justificó. Yo solamente tuve que hacer algo: buscar honrarlo. Buscar cada día más honrar lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por mí, obedeciendo su palabra. No lo que yo haga es lo que me va a justificar, no. No es por obra para que nadie se jacte, para que nadie se envanezca, para que nadie se gloríe. No, sino es por gracia, un favor inmerecible que tú y yo se nos dio, un favor inmerecible. Y sí, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Vuelvo al tema. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Cuando la palabra nos habla por qué es necesario nacer de nuevo, es porque nos dice, es que debemos de desaprender lo aprendido aquí en esta tierra. El hijo es el que hereda, por el esclavo no. Y quiero leer algo aquí que estuve escribiendo mientras estuve estudiando este tema. Porque es necesario aprender de nuevo. Nos habla allí en Gálatas, su capítulo 4, verso 28, dice en el nombre de Jesucristo. Dice, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Igual que Isaac, no igual que Ismael, igual que Isaac. Verso 29. Pero ahora son perseguidos por lo que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. El hijo que nació de esfuerzo humano. Ismael nació de esfuerzo humano. Cuando tú y yo nacimos por voluntad humana, es decir,
nacimos por fuerza humana, pero hay otra cuando nacemos de nuevo. Cuando Jesucristo dice es necesario nacer de nuevo, es porque ahí nacemos por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos enseña? ¿Nuestra madre? ¿Nuestros padres? No. Nos enseña el Espíritu Santo. Él es quien nos va a capacitar, Él es quien nos va a guiar, Él es quien nos va a corregir, Él es quien nos va a enseñar. Él es quien nos va a preparar para toda buena obra. Dice que para que entonces preparado, el Señor corrigiéndonos, redarguyéndonos, enseñándonos. Entonces, en todo eso, entonces seremos preparados, útil para el Señor. De lo contrario, no podemos ser útil. No somos útiles al Señor aprendiendo de las cosas humanas, no. No podemos serle útil al Señor aprendiendo de cosas humanas. Por eso Jesucristo dice que es necesario nacer de nuevo. Sí, es necesario nacer de nuevo, amigo. Amigo que me estás escuchando allí, que no le ha entregado tu vida al Señor Jesucristo, que no has dado ese paso de fe, el paso más importante que tú puedes dar en tu vida. Eso es lo que te va a marcar en tu dar ese paso. Porque es necesario nacer de nuevo, amigo, tú que no le has entregado tu vida a Jesucristo. Porque es necesario desaprender de todo lo que tú sabes, que piensas que tú eres justificado por lo que tú sabes, por lo que tú aprendiste aquí en esta tierra, por lo que tus padres te dijeron. Mira, mijo, no te dejes dar de nadie, pero tampoco no le dé muy duro. Eso no enseña la palabra. Mira, mijo, llega temprano a la casa, no te embriagues. La palabra dice que la palabra no es que dice, no, porque este no fumó, si este no tomó alcohol, si este no se embriagó, si este no fornicó, si este no mató. No, él está bien, él es justificado, sí está bien, no, dice, por cuanto todos pecaron, están desconstituidos, dice, por cuanto todos pecaron, están desconstituidos de la gloria de Dios, es decir, estamos apartados de Dios por cuanto todos pecaron, porque Dios es alguien justo, alguien santo, alguien que vive en santidad, en pureza. Y Él no habita donde hay pecado. Él dice que Él no echa vino nuevo en odre viejo. Es decir, Él no liga su carácter con nadie. Él no se lanza donde se va a desparramar. No, donde Dios se lanza, donde Dios se glorifica, donde Dios viene a la vida de una persona, es porque Dios sabe que ya ha nacido de nuevo. Es porque Dios sabe ya que ha buscado dar el paso de nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, entonces es que Dios viene a nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo, entonces es que Dios viene a nuestra vida. Cuando damos el paso para nacer de nuevo, entonces es que Dios viene a nuestra vida para permanecer, no para visitarnos, no, sino para permanecer allí. Entonces ahí es donde nacemos de nuevo y entonces ahí es donde Dios se queda, porque Dios no va a venir y quedarse donde una persona tiene más la inclinación a las cosas de este mundo que al mismo Dios. Pues sí. El hijo nacido de esfuerzo humano, ese fue Ismael, el que nació siendo esclavo. Pero el que nació por fuerza del Espíritu, ese fue Isaac, que son aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son hijos de la promesa. Aquí es donde Ismael representa el nacimiento por voluntad humana, pero el de Isaac, el nacimiento por voluntad de Dios, por el poder de su Espíritu, que nos hace nacer, que nos hace ser nueva criatura en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, su verso 23, dice así: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece, para siempre. Cuando nacemos por esfuerzo humano, dice que somos nacidos por simiente corruptible. Pero cuando nacemos por la voluntad de Dios, es decir, por la fuerza del Espíritu, dice que nacemos en simiente incorruptible. Pero mira lo que dice: por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra de Dios, la palabra que te acabo de leer. Vuelvo y te lo repito, 2 de Timoteo, su capítulo 3, verso 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oye lo que dice, para toda buena obra. Es decir, tú no solamente vas a tener el nombre de hijo,
Tú tienes una asignación. El Señor no solamente quiere salvarte, porque si Él quiere salvarte, Él viene, confesarte, wow, gloria a Dios, sí, te llevó ya rápido. Pero el Señor no solamente quiere eso. El Señor te ha colocado dentro de un tiempo con dones y talento y con una asignación para que tú respondas al propósito del Señor. Dice, mira para acá. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él dice que a partir de que todo aquel que invoque el nombre del Señor, que se aparte de las cosas inmundas, de las cosas injustas, y que el Señor podrá utilizarnos como instrumentos útiles, como instrumentos especiales para buenas obras. Entonces, tú y yo no solamente tenemos la cara de ser hijos. Tú y yo no solamente podemos andar por ahí como aquellos hijos de papi y mami que se crían aquí en la tierra, que no trabajan, no hacen nada, solamente juegan videojuegos, comen mucho, andan, tienen los mejores carros, tienen los mejores lujos. Sí, pero son hijos de papi y mami, pero el Señor no nos enseña eso. El Señor no nos enseña a acomodarnos. Porque una de las cosas que el Espíritu, mira, la carne, quizá esta carne que no le agrada a Dios, esa se podrá acomodar aquí en la tierra, claro, pero se va a perder. Dice la palabra que el sentir de la carne es muerte. Pero tú sabes cuándo, quizá tú te puedes acostar ahí en tu cama y dormir. Pero tú piensas que tu alma también se durmió. No, quien se durmió fue tu cuerpo porque él se cansa, él se fatiga. Pero tu alma y tu espíritu son eternos, ellos no duermen. Ellos se quedan allí despierto. ¿Por cuánto? ¿Tú sabes dónde pueden descansar? ¿Dónde puede descansar tu alma? En la presencia de Dios. Entonces, descansando en la presencia de Dios, allí es donde tú puedes, tú siendo hijo, tú eres hijo, claro. Entonces, el Señor no te tendrá así como hijo de papi, así tirado, como huérfano, no. Porque un hijo de Dios, aquellos que son hijos de Dios, no lo son porque dicen serlo, no, sino que lo son porque el Espíritu Santo testifica a su espíritu de que sí lo son. Es decir, nuestra confirmación, mi confirmación y tu confirmación no viene del pastor, de decirte, tú eres hijo de Dios, mi hijo. No, viene del Espíritu Santo con decirte, tú eres hijo mío. Tú eres heredero y coheredero junto con Cristo. Es el Espíritu Santo que te dice, por tanto, tu alma solamente encontrará descanso en la presencia del Señor. No hay otra manera en la cual tu alma pueda encontrar descanso, regocijo, deleite. No, solamente en la presencia del Señor. Allí es donde tú podrás encontrar deleite. Dice que Ismael nació en simiente incorruptible. Pero Isaac, que es el de la promesa, aquellos que nacieron por la fuerza del Espíritu Santo, esos nacen en simiente incorruptible. Pero dice, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Los herederos son aquellos que son renacidos por el poder del Espíritu Santo como nueva criatura que es en Cristo Jesús. De lo contrario, no podemos ser salvos. De lo contrario, no podemos ser hijos de Dios. Hechos 4:2 nos dice y no habla. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Podemos ser hijos de Dios es a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice que es necesario nacer de nuevo, porque vamos a nacer por la palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo por la palabra y por el Espíritu, porque la palabra de Dios es la que nos va a enseñar. Diría tú, vas a poner la Biblia ahí y ella te va a enseñar. No, tienes que tener una comunión con el Espíritu Santo y con la palabra. Pero no puedes conocer al Espíritu Santo sin la palabra. Tienes que venir y conocer la voluntad de Dios para entonces ir allí y hablarle al Espíritu Santo. Tienes que venir aquí a la palabra, primeramente. Porque el Espíritu Santo dice que Él nos acordará todas aquellas cosas que Jesucristo ha dicho. Es decir, tú no estuviste ahí cuando Jesucristo estuvo hablando. Pero todo lo que tú leas aquí en la palabra, todo lo que tú estudies, eso es lo que el Espíritu Santo te traerá a colación. Es decir, Él te acordará todo lo que tú has leído, has estudiado aquí en la palabra. Porque la palabra no solamente se basa,
La revelación no solamente está en leer la palabra, no. Tienes que estudiar la palabra para saber qué Dios te está diciendo, qué Dios te está hablando, cómo Dios quiere que tú te llegues a Él. Somos salvos por gracia y esa gracia está en Cristo Jesús. Somos redimidos, limpiados de pecados. Y si somos limpios, lo somos por la sangre de Cristo. Porque no hay ningún otro quien haya muerto por el pecado de la humanidad. Y ninguna otra sangre derramada para limpiarnos de pecado. Y no ha habido ningún otro resucitado de entre los muertos. Es decir, no ha habido nadie más que ha resucitado entre los muertos, sino un solo. Este es Jesucristo. Buda murió, ya no va a resucitar. Ya Él no va a resucitar, sino que ya murió. Solamente uno resucitó al tercer día por el poder del Padre Celestial, Jesucristo, un solo. Jesús fue quien tomó nuestro lugar, siendo sucesor nuestro, el único limpio y libre de pecado, el sacrificio perfecto, sin defecto, listo para ser sacrificado para perdón de pecados del mundo entero, ya que el mundo entero estaba bajo la maldición, por cuanto Él heredó el pecado adámico. Donde tú y yo no estuvimos allí, heredamos un pecado donde tú y yo no estuvimos allí, donde Adán desobedeció al Padre, donde desobedeció al Señor, lo desobedeció. Entonces ese pecado adámico tú y yo lo heredamos, por cuanto todos pecaron, sí. Heredamos ese pecado adámico. El primer pecado que hubo en el hombre, por cuanto todos pecamos, siendo así pecadores de nacimiento, porque así lo fue. En pecado nos concibió nuestra madre. Y entonces no cumplíamos con los requisitos para poder morir en esa cruz para ser perdonados, sino que Cristo ya lo hizo por nosotros. Nos compró a precio de sangre. Jesucristo fue el único que pudo. Jesucristo habla y nos dice de que es necesario nacer de nuevo para poder ser parte de la promesa divina de Dios, que es los cielos nuevos y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque nos habla allí y nos dice la palabra. Dice Jesucristo allí, Juan 3:7, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. No te sorprenda, amigo, amiga. No te sorprendas cuando dice el Señor, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer por la palabra de Dios. Tienes que desaprender lo aprendido para aprender lo que se te va a enseñar en el nuevo nacimiento. Una cosa te digo, quizá tu padre, antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, pero ya tú formándote, ya viendo tu madre ya un poco el vientre crecido. Es decir, diría ella, ya le quedan 4 o 5 meses. Ya ellos van a la tienda ya y te compran todo lo que tú vas a obtener cuando tú salgas de ese vientre. Cuando tú nazcas, todo ya ellos lo han comprado para cuando tú nazcas, bañarte, limpiarte, ponerte ropa, vestirte linda, ponerte una cremita que quede bien olorosa. Y sí, eso lo hacen nuestros padres terrenales. Pero el Señor está esperando por ti, amigo, amiga, que está ahí. Recuerda, el Señor ya tiene todo lo que tú vas a necesitar en esta nueva vida. El Señor tiene todo lo que tú vas a necesitar en este nuevo nacimiento. No por simientes corruptibles, no, sino incorruptible. Es decir, tu llamado, tu cita es de parte del cielo. Tú vas a nacer por el Espíritu Santo. Tú vas a nacer por el poder del Espíritu Santo. Tú vas a aprender de la palabra de Dios. Una enseñanza, una verdad que te va a hacer saber aquellas cosas que Dios tiene para ti. Dice que, wow, poderosa palabra. Y la tengo aquí. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea tu nombre, Dios. Dice en 1 Corintios, su capítulo 2, verso 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow. Tú vas a nacer de nuevo, oye, pero tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Oh,
Jesucristo dice allí, dice en su palabra, dice que la carne para nada aprovecha y el Espíritu es quien da vida. Y las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Entonces ahí es donde la palabra te dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras, oye, no con palabras enseñadas por papi y por mami, no. Dice, y lo cual también hablamos, oye, no con palabras que papi y mami nos enseñaron. No, dice aquí, dice, y lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, es necesario nacer de nuevo, porque naciendo de nuevo por la palabra y por el Espíritu, entonces el Espíritu Santo es quien nos va a enseñar la palabra de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un punto importante, el Señor no te va a hablar a tus emociones. Él no te va a hablar hasta como con un límite para que tú no te sientas mal. No. El padre que ama a sus hijos lo corrige. Por cuanto no importando si le duela, si usted tiene un hijo y usted sabe que su hijo hizo algo mal, pero mal, indebido, usted lo va a corregir aunque le duela. Usted lo va a corregir sabiendo que en el momento no traerá gozo. Pero más al tiempo ellos dirán, papá, sé por qué me corregiste. Te doy gracias porque me corregiste. Porque hoy en día soy un hombre recto. Soy un hombre humilde. Porque sé que esa corrección al momento no trajo fruto, pero al tiempo sí hubo fruto. Sí hubo un aprendizaje de esa corrección que tú me diste, papá. Allí. Y por eso es necesario ser enseñado por el Espíritu Santo. Por eso es necesario nacer de nuevo, no por voluntad humana, sino por el poder del Espíritu Santo, donde nacemos en simientes incorruptibles. El cielo no es compatible con el mundo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque el cielo no es compatible con el mundo, ni el mundo es compatible con el cielo. Lo que tú puedes aprender aquí en la tierra no te ayudará en el cielo, pero lo que tú aprendes en el cielo sí te ayudará a convivir aquí en la tierra. Por cuanto si tú le agradas al Señor, creo que también le agradarás al hombre. Le agradarás no a toda la humanidad, no, le agradarás a quien debes agradarle. Porque el Señor no te manda, dice que si nosotros podemos estar bien con los hombres, es decir, que lo hagamos, si podemos, dice si podemos, no que si usted, no, dice, esté bien con uno, no, dice si está a nuestro alcance estar bien con los hombres, que lo hagamos, pero si no, no, porque el Señor no te manda que tú estés bien con el mundo. Él dice que por causa de su palabra, por causa del nombre de Cristo, dice que el mundo nos aborrecerá, porque el mundo representa las tinieblas, no el infierno, ya el infierno es tiniebla hace rato, hace mucho, sino el mundo, porque está bajo el maligno, bajo Satanás. El Satanás es quien está influenciando. Hay tanta maldad en este mundo. ¿Hace falta dinero o hace falta paz? ¿Hace falta el gobierno o hace falta Cristo? ¿Cuál de los dos hace falta? ¿El gobierno del hombre o el gobierno de Cristo? El gobierno de Cristo es que hace falta. Porque Cristo no va a venir a repartir dinero. No. Él va a venir a repartir paz. Él va a venir a repartir confianza. Él va a venir a repartir amor. Él va a venir a repartir justicia. Sí, Él va a corregir con vara de justicia. Él va a corregir. ¿Por cuánto? Es necesario desaprender para aprender. Es necesario desaprender de lo que papi y mami nos enseñaron. Es necesario de desaprender de lo que la Universidad de Harvard nos enseñó. Es necesario desaprender de lo que el mundo nos enseñó. Es necesario desaprender de lo que hemos aprendido aquí en esta tierra. Es necesario nacer de nuevo por la palabra y el Espíritu Santo. Es necesario aprender de la palabra de Dios. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. El Señor es quien te va a enseñar. Para redarguir, el Señor es quien te va a redarguir. Para corregir, el Señor es quien te va a corregir, porque Él es tu Padre. Para instruir, es decir, para guiar, direccionar en justicia. Dice que el Espíritu Santo nos direccionará, nos guiará en toda justicia y en verdad.
Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vamos a ser perfectos cuando nacemos de nuevo. Vamos a ser perfectos cuando nacemos, no por simiente corruptible, no, sino por simientes incorruptibles. No cuando nacemos allí por fuerza humana, no, sino cuando nacemos por fuerza espiritual, por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí es donde vamos a ser perfectos, enteramente preparado. Vamos a estar preparados, no cuando tú dices, Giro, no, cuando esté preparado voy a venir a los caminos del Señor. No, el Señor es quien te va a preparar, el Señor es quien te va a capacitar. Oye lo que dice aquí, Segunda de Timoteo, léelo en tu casa, léelo allí, abre la Biblia y entonces vas a ver ahí de que tú no tienes que estar preparado para venir a los caminos del Señor, no. El Señor es quien te va a preparar para que tú seas útil para servirle a Él. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vas a aprender en el Señor es quien te va a enseñar. El Señor es quien te va a preparar, por cuanto no esperes estar preparado, amigo y amiga. Porque el Señor no está esperando que tú te prepares, no. Él es quien te prepara, Él es quien te capacita para toda buena obra. El Señor quiere llamarte, amigo y amiga que estás ahí. El Señor te está llamando. No quiere llamarte, no. Él te está llamando. Él te está llamando a que vengas a Él, porque Él quiere enseñarte, Él quiere corregirte, Él es tu papá. Claro, por cuanto estás desviada, estás descarriado, descarriada. Somos pecadores desde de nacimiento. Nacimos en simiente corruptible. Nacimos por fuerza humana. Ahora el Señor quiere que nacemos por fuerza del Espíritu Santo. El Señor ahora quiere que nazcamos por simiente incorruptible. El Señor ahora quiere que nosotros nazcamos por su palabra. Por el agua y el Espíritu, por la palabra y el Espíritu. El Señor quiere que nosotros nazcamos de nuevo. Y ahí es donde, amigo, le quiero dejar. Lo quiero dejar aquí donde no habla en Romanos 6:20. Quiero ya dar esta última palabra en el nombre de Jesucristo. Dice aquí, en Romanos capítulo 6, su verso 20. Porque cuando erais esclavo del pecado, oye, erais libre acerca de la justicia. Cuando tú y yo éramos esclavos del pecado, tú y yo éramos libres de la justicia, es decir, éramos libres de la justicia de Dios. Pero no en que éramos libres y si nos perdíamos íbamos a ser salvos, no. Éramos libres y siendo libres no íbamos a perder, porque éramos libres, es decir, somos libres de lo que no obedecemos. Por cuanto no obedecíamos al Señor, no obedecíamos su justicia, entonces éramos libres. Tú eres libre de tu padre. A muchos que no se criaron con sus padres, sino que viven con sus abuelos, que viven con sus tíos. Sí, son libres por cuanto ellos no están presentes. Pero estando presentes no pueden estar libres porque viven bajo ellos, bajo la influencia de ellos, bajo los mandatos de ellos. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, claro, tú eras libre acerca de la justicia de Dios. Tú eras esclavo del pecado y eras libre de la justicia de Dios. Pero ¿qué fruto tú tenías de ahí? Dice aquí, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. De lo que tú eras esclavo allí, de lo que tú eres esclavo hoy en día, siendo libre de la justicia de Dios, entonces dice que el fin de ella es muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. La desobediencia trae el pecado y el pecado trae muerte, tanto como espiritual y como físicamente puedes morir. Pero Gálatas 6 nos habla allí, en sus versos, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cuando naces nuevamente, es decir, cuando nacemos por fuerza humana, siendo esclavos nacemos del pecado, entonces dice que entonces estamos sembrando para la carne. Dice, pero el que siembra para la carne segará corrupción. Cuando estábamos allí en un pecado, tú que estás ahora mismo allí, fuera del Señor, que no has nacido de nuevo, dice que tú estás sembrando para la carne. ¿Y qué es lo que estás sembrando para la carne? Corrupción, ego, avaricia, orgullo, rencor, falta de perdón, falta de amor, celos, contienda, gritería, borrachera. Todas esas cosas malas.
codicia, avaricia, toda esa cosa mala es la que tú estás cegando de tu carne, porque tú estás obedeciendo a tu carne que te dice báñame, tu carne que te dice aliméntame, tu carne que dice sáciame, tu carne que dice quiero dormir, tu carne responde a tu carne, por cuanto tu carne es más fuerte que tu alma, entonces responde a tu carne y no la necesidad de tu alma. Pero dice más aquí, aquello que tú vas a venir a los caminos del Señor, ahora mismo, en este momento instante. Dice que el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Pero no puedes sembrar en el espíritu si no es por la palabra. Vuelvo y repito. Segunda de Timoteo, su capítulo 3, verso 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para buena obra. Vas a poder sembrar aquí, entonces, sembrando la palabra de Dios, que ella es espíritu y es vida, entonces, de ella segarás vida eterna, de ella segará paz, de ella segará vida eterna. De la palabra de Dios segarás cosas buenas. Le agradarás a Dios. Y miró el Señor a Caín y a su ofrenda y no le agradó. Entonces, procuremos. Génesis capítulo 4 dice allí que el Señor miró a Caín y miró su ofrenda y que no le agradó. Ahora, procuremos nosotros de nacer de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Entonces, vamos a saber cómo estamos andando en los caminos del Señor. Vamos a saber cómo estamos nosotros andando en esta tierra, porque somos turistas, somos peregrinos, somos forasteros. Un día vamos a partir de esta tierra. Y sí, el Señor quiere que nosotros nos pongamos a cuenta con Él, que nos reconciliemos con Él, que nos pongamos de acuerdo con Él, para así encontrar descanso cuando partamos de esta tierra. Amado, amada, Dios te bendiga, Cristo te ama. Ya voy a dejar este video ahí. Pero sí creo que el Señor pudo haberte enriquecido con la palabra que Él te habla hoy. Creo que el Señor te ha enriquecido. Y hablando de eso, no hay una manera más que tú aceptar a Jesucristo. ¿Cómo podemos aceptar a Jesucristo? Dice allí en 1 de Juan, su capítulo 5, verso 11, dice, y este es el testimonio de Dios, que Él nos dio vida eterna. Él nos dio vida en abundancia. Dice, y esta vida está en su Hijo. Todo aquel que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Por tanto, ¿cómo tú puedes tener la vida? ¿Cómo tú puedes tener a Jesús? Confesándolo. Dice que con el corazón se cree para ser justificado y que con la boca se confiesa para ser salvo. Es tu confesar de corazón, creyendo de corazón de que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Después de ser crucificado, después de ser golpeado, después de ser clavado en esa cruz del Calvario, después de ser golpeado, lastigado, y después de ser crucificado en esa cruz del Calvario, bajado de esa cruz muerto, sepultado, y al tercer día dice que Dios lo resucitó con poder y gloria. Tú creyendo de corazón y confesando que Jesucristo sí es el Señor, es tu Señor y es tu Salvador, que Él es el Cristo prometido, entonces encontrarás perdón, confesando tu pecado, diciéndole, Señor, quiero que levante la mano en este instante, no espere más, en este instante, ahora mismo, y diga, y repita conmigo, diga, Padre de gloria, Señor Jesús, vengo delante de ti, Señor, reconociendo que soy pecador, soy pecadora, y delante de ti, Señor Padre, pido que me perdones por todo ese tiempo que viví a espalda tuya. Te pido perdón a que me perdones por todo ese tiempo que viví a espalda tuya. De que seas tú perdonando mis pecados, de que seas tú limpiándome de toda maldad, de toda iniquidad, Señor. Por cuanto se me era entregado un espíritu de desobediencia. Padre, quita ese espíritu de desobediencia y mete tu espíritu en mí, Padre eterno. Abro mi corazón, Dios de gloria, para que seas tú quien entre, mi Cristo. Abro mi corazón para que seas tú quien entre a mi corazón. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás de allí, sino que se mantenga escrito allí, Padre eterno. Dame la fuerza para caminar este camino, Dios de gloria. Dame la fuerza para permanecer en tus caminos, obedeciéndote, respondiendo a lo que tu Espíritu Santo me habla, me dice en todo tiempo, Dios de gloria. Y sí, Señor, gracias a Dios.
Gracias porque me salvaste, Señor. Gracias porque me limpiaste. Gracias porque me justificaste, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amado, amada, si hiciste esta confesión, si confesaste con tu boca, creyendo de corazón que Jesucristo entró en ti, si abriste tu corazón para que Cristo entrase en tu corazón, entonces, ahora mismo en ese instante hay una fiesta en el cielo. El Padre ha mandado parar a los ángeles. Silencio. Porque alguien ha nacido de nuevo. Alguien ha reconocido a su Padre que está en los cielos. Alguien ha reconocido su necesidad del Padre Celestial. Alguien ha venido a mis pies. Y sí, el Padre ha mandado detener a los ángeles, a los cánticos, para que tú puedas ser recibido allí en el cielo. De ti ahora mismo se está hablando en el cielo. De ti ahora mismo se está dando testimonio en el cielo de que viniste a los brazos del Padre. Amén. Dios te bendiga y Cristo te ama, te siga bendiciendo. Recuerda, ahora busca permanecer en la palabra de Dios. Ve a una iglesia, visita una iglesia, si no visita una iglesia que te predique el evangelio, la sana doctrina, la palabra de Dios, aquella palabra que te va a enseñar. Quiero leer unos versos para que sepas qué es la palabra de Dios, cuál es la sana doctrina. Aquí una cosa digo. Hay muchos católicos que se van a salvar, como hay muchos cristianos que se van a perder. Aquí la religión no salva, pero por un lado sí salva. Ella no salva, pero por un lado sí salva. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cuál es la iglesia? La iglesia es el amor de Dios. ¿Sabes cuál es el camino? El camino es el amor de Dios, no el amor del hombre. El amor es el camino de Dios. Entonces, no hay una sola manera como fue mostrado el amor de Dios a la humanidad, que fue enviando a su Hijo. Todas aquellas doctrinas, religiones que no anuncian y no aceptan a Jesucristo como el Mesías, como el Cristo prometido, como el Señor y el Salvador. Entonces, sal huyendo rápido de ahí, porque ahí tú te vas a perder junto con el diablo, más perdido de lo que está. Amén. Entonces sí, para darte base de lo que estoy hablando. No simplemente vine a hablar, a decirte algo aquí, no. Nos habla allí en Hechos capítulo 2, verso 42, dice en el nombre de Jesús, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Yo te voy a decir ahora cuál es la doctrina de los apóstoles. Yo te voy a decir cuál es la doctrina de los apóstoles. Mira cuál es la doctrina de los apóstoles. Mateo capítulo 28, su verso 18. En el nombre de Jesús, dijo Jesús, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Y esa es la doctrina de los apóstoles, lo que Cristo le mandó a ellos que guardasen, lo que Cristo le mandó a ellos que le enseñasen. Esa es la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina, lo que Cristo le dijo a ellos. Por tanto, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por Él. Porque Él es la verdad, Él es el camino que te va a traer descanso, te va a llevar al Padre. Amén.
Dios te bendiga y Cristo te ame y te siga bendiciendo y direccionando. Bendiciones. No puedes ser justificado por tus propios trapos sucios y tus propias obras. Es lo que Cristo ha hecho por ti y hará en ti y en todos nosotros. De otro contenido. Es una persona que tiene otra fuente que no es la que Dios ha dicho. Es una persona que en sí, con sus hechos, malogra las cosas de Dios. A Dios no lo malogra nadie. Es como decirle usted querer burlarse de Dios, pero a Dios nadie puede burlarse de Dios. Que el que siembra para la carne, corrupción segará, y el que siembra para el espíritu, vida eterna cosechará. Es decir, gloria a Dios.